Muy buenos días, amada Iglesia del Señor, nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Hoy me ha tocado compartir Primera de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer la palabra, el capítulo 20, y vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿no? Para poder explicar y entender un poco más. Y pongamos atención, por favor. Dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, Joab, dirigió el ejército en una serie de ataques exitosos contra la tierra de los amonitas. Durante esas operaciones sitió, la rodeó, la ciudad de Rabá, la atacó y la destruyó. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén, dice, ¿no? David se quedó en Jerusalén. Bien. Entonces, ¿qué podemos entender de esto, hermanos? ¿Qué nos está explicando la palabra en esta primera parte, ¿no? Nos está diciendo que en este tiempo no se producían guerras. Las guerras se producían solo en tiempos de primavera, porque en meses de invierno era terrible que ellos puedan ir a tener batallas, a pelear una guerra. ¿Por qué? Porque hacían demasiado frío y lluvias muy intensas, ¿no? Las cuales ellos no podían, les dificultaba mucho los viajes que ellos tenían que hacer. Entonces, ¿qué sí sucedía, hermanos? Las guerras se reiniciaban durante las primaveras, ¿no? O sea, ellos tenían un tiempo donde efectuar estas guerras, que eran en tiempos de primavera, en tiempos donde no habían lluvias. Pero también ahí, como leíamos, nos dice que David no estaba con el ejército, se había quedado en Jerusalén. ¿Y por qué la Biblia dice esto, hermanos? Porque en esos tiempos el rey era el que dirigía a su ejército. El rey tenía que estar a la cabeza del ejército en toda batalla, en toda guerra. El rey encabezaba, como les vuelvo a repetir, los ejércitos. Por eso, hermanos, que es que en Primera de Crónicas, en el capítulo 19, vemos cómo Joab y el ejército de los valientes, hermanos, fueron a la guerra. Pero solamente el ejército y estos hombres fueron preservados, es decir, no les pasó nada. Simplemente fueron preservados. ¿Y por qué les digo esto? Porque ellos no tuvieron una victoria decisiva cuando Joab fue con el ejército y con los valientes, ¿no? ¿Quién era Joab? Joab era el jefe de todos los ejércitos de David. Entonces, él solo fue, pero, como les vuelvo a repetir, solo fueron preservados, mas no tuvieron una victoria completa, ¿no? Pero al final de Crónicas 19 también vemos cómo obtienen la victoria completa. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ya se encontraba David con ellos. Hermanos, hay que leer bien, hay que escudriñar la palabra para darnos cuenta de todo eso, hermanos. Ahora, David tenía que estar ahí, hermanos. David tenía que estar como les vuelvo a repetir y les dije anteriormente, que el rey tenía que estar encabezando toda batalla, ¿no? Entonces David tenía que estar ahí. ¿Y saben por qué, hermanos? Por obediencia a Dios. Uno. Segundo, por experiencia. Y otro, por costumbre. Son tres cosas que se hacía en ese tiempo
para que el rey encabezara a su ejército. Primero la obediencia a Dios, porque Dios lo había dicho así. Luego por experiencia, David tenía una gran experiencia como guerrero. Luego por costumbre, la costumbre era que el rey encabezara a los ejércitos. ¿Se dan cuenta? ¿Y saben por qué? Porque Dios le dijo que él tenía que estar en cada batalla. Se dan cuenta, ¿no? Y ahora nos preguntamos y nos decimos, ¿por qué no estuvo? ¿Verdad? ¿Por qué no estuvo él? Si recordamos, hermanos, este fue el tiempo donde David pecó con Betsabé. ¿Se acuerdan? En los libros anteriores ya hemos visto esta historia y hemos visto todo lo que se había vivido en ese tiempo donde él no cae en pecado con Betsabé. Pero hermanos, hay algo muy hermoso, que él volvió a hacer lo que debía hacer. Estar al lado, estar todo el tiempo y llevar a Israel a la batalla. Eso era el propósito de David. Era uno de los propósitos que tenía David de parte de Dios, que él tenía que estar en todo tiempo con el ejército, en las batallas que tuviera Israel. Pero, hermanos, tengamos algo también en cuenta, ¿no? Muy en cuenta. Su pecado, el pecado que él cometió con Betsabé, hermanos, no lo condenó a una vida de fracaso y derrota. Hermanos, esto tenemos que tener presente nosotros. Tenemos que aprender de estas lecciones que el Señor nos muestra. No lo condenó a vivir una vida derrotada, llena de fracasos, porque una vez más, hermanos, Dios lo levantó. Y ciertamente, hermanos, ciertamente hubo castigo y consecuencias difíciles por su pecado. Sí, las tuvo, las vivió. Pero eso no significa, hermanos, ni significó para David, ni debe significar para nosotros que nuestra vida quede arruinada. ¿Me entiende? Entonces, nosotros, por un pecado que hemos cometido, no puede destruir nuestra vida, hermanos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos la misericordia de Dios. Tenemos a un Dios poderoso que extiende su favor y su misericordia, hermanos. Porque, hermanos, si nosotros nos acercamos a Dios con ese corazón que tenía David, un corazón totalmente humillado delante del Señor, ¿no? De buscar el perdón de su Padre, nosotros vamos a alcanzar el favor de Dios, el perdón del Señor. Pero tiene que ser ese corazón que ya muchas veces lo hemos hablado, un corazón rendido, humillado delante del Señor. David amaba demasiado al Señor. Y cuando él cometía algo que se había producido en su carnalidad, que se había producido, no sé, ¿no? Como ser humano de repente, hermanos, él iba y corría, se postraba, se arrodillaba, ponía rostro en el suelo para pedir perdón al Señor. Y Dios veía su corazón, veía un verdadero y genuino arrepentimiento, hermanos. Eso tenemos que tener presente, pero sí, postrarnos ante Él. No, no podemos sentir condenación, hermanos. No podemos sentirnos condenados si cometimos algo. No podemos permitir. Por eso muchas veces hay personas que se van, ¿no? Creen que ya no tienen la oportunidad de ser perdonados y se van, ¿no? Se van, ¿no?, al mundo, ya no quieren estar en la presencia de Dios y eso está mal, hermanos, porque cada vez se van hundiendo más y más. Entonces yo les digo esto para que podamos correr al Señor en nuestras dificultades, en las
cosas que le hayamos fallado al Señor. Y acá vamos a seguir leyendo y mire lo que dice, ¿no? Dice en el 2, dice, entonces David fue a Rabá y quitó la corona de la cabeza del rey de Rabá, ¿no? Y la colocaron sobre la de él, ¿no? Y también miren lo que dice, ¿no? La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y David descubrió que pesaba 34 kilos. Imagínense. Además dice, se llevó un enorme botín a la ciudad y también hizo esclavos a los habitantes de Rabá. Hermanos, él ya había recibido el perdón del Señor. Y si nosotros hacemos eso, hermanos, nos postramos, clamamos, nos arrepentimos, nos humillamos delante del Señor, el Señor tiene grandes bendiciones. Y mira lo que hizo con David. Entonces, nosotros también vamos a recibir la corona y muchas bendiciones porque te presentaste en confesión y arrepentimiento delante del Señor. Y Dios te va a bendecir, así como hizo con David, ¿no? Y vas a ver la gloria de Dios, hermanos. Vas a ver la gloria del Señor. Ahora vamos a pasar al verso 4, a los versos 4, y lo vamos a leer para poder entender, ¿no? Acá nos habla de los gigantes filisteos. A ver, lo vamos a leer. Después de esto se desató la guerra contra los filisteos de Geser. Mientras peleaban, Sibecaí de Usa mató a Saf, un descendiente de los gigantes, y así fueron sometidos los filisteos. Durante otra batalla contra los filisteos, Elanán, hijo de Jair, mató a Lanmi, el hermano de Goliat, ¿no? De Goliat de Gat, ¿se acuerdan? ¿Quién destruyó a este gigante? Goliat, David, ¿verdad? David lo mató. David con una piedra lanzó su honda y lo mató, ¿verdad? Nos estamos acordando. Y ahora nos dice, el asta de la lanza de Lami era tan gruesa como la de un rodillo de telar. Es decir, el Lami, uno de los valientes de David, mata al hermano de Goliat, dice, con una gruesa asta de lanza. Su lanza era muy grande y dice, y eso le atraviesa a este gigante. En otra batalla, dice, contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie y 24 dedos en total, ¿verdad? Este era un gigante también, que también era descendiente de gigantes, como les digo. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los mataron. ¿Verdad? ¿Hemos entendido? Bien. Entonces podemos ver que también mataban estos hombres, estos valientes de David. Dice, mataban a gigantes. Ellos también lo hacían. Los valientes de David, Sibecaí, Elanán y Jonatán, estos hombres eran hermanos, hombres que realizaban hazañas heroicas, hazañas muy heroicas, hazañas muy grandes que ellos hacían en este tiempo de batalla, ¿no? Es decir, ¿de quién habían visto, de quién habían aprendido? De David. David les había mostrado cómo ser un gran guerrero, un valiente guerrero, ¿no? Estos hombres de David aprendieron de él, ¿no? Y ahora nosotros, ¿qué aprendemos de esto, hermanos? ¿Saben qué aprendemos? De que Dios
sigue levantando líderes, sigue levantando guerreros y guerreras. Cuando los líderes de las generaciones anteriores desaparecen, Dios levanta nuevos líderes, hermanos. David ya no mató gigantes, pero ahora había otra generación, otros hombres que estaban matando a estos gigantes. Entonces, hermanos, acá hay un mensaje y prestemos atención. Tenemos que aprender de David, que él dejó un legado para su pueblo y para sus hijos. Él enseñó al pueblo a amar y obedecer a Dios, que es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que aprender. Y prepararlos para las victorias que ellos iban a recibir. Jamás David les dijo vamos a fracasar. Nunca habló de fracaso, siempre habló de victorias. Eso tenemos que aprender con estas enseñanzas. David, hermanos, preparó y hemos visto también un futuro para Salomón, ¿verdad? Para su hijo. Le abrió camino. Recordamos eso, ¿verdad? Recordemos que él hizo riquezas, juntó riquezas para que Salomón le hiciera el templo al Señor, ¿verdad? Y otras cosas más, hermanos. Entonces, él abrió camino para sus hijos, les enseñó al pueblo dos cosas primordiales: amar y obediencia a Dios, y luego tener victorias. Porque si Dios está de nuestro lado, hermanos, siempre vamos a tener victorias. Nuestra victoria actual no solo es buena para nosotros, hermanos, porque sí, nosotros tenemos victorias y victorias preciosas y grandes en el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces eso no es solo para nosotros, sino que tenemos que transmitir estas victorias muy importantes a nuestras generaciones, hermanos. Estas victorias que nosotros tenemos ahora, tenemos que transmitirles a nuestra generación que viene tras de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, hermanos. Y mostrarles que estas victorias que tenemos es por medio de Dios, por medio de Jesucristo. Por eso yo en esta mañana, hermanos, les pregunto y les digo, ¿qué gigantes hay en tu vida? ¿Con qué gigantes estás peleando en estos tiempos, hermanos? ¿Enfermedad? ¿Violencias? ¿Temores? ¿Vicios? ¿Adicciones? ¿Matrimonios destruidos? No sé. ¿Qué gigantes tengas en este tiempo, hermanos? Pero ahora es el tiempo. Es el tiempo que Dios te da para que tú puedas acabar con ellos. Exterminar, terminar, cortarles la cabeza como hizo David. Traspasarles esa lanza como hizo uno de los valientes de David. Es tiempo de que tú hagas eso, hermano. Destruye todo gigante, hermano, que quiera o pueda alcanzar a tus hijos. Porque si tú no acabas ahora mismo con ellos, estos gigantes van a alcanzar a tus hijos. Y eso no queremos, hermanos. Entonces, tiempo de que nosotros derrotemos, acabemos con esos gigantes que quieren destruir nuestra vida. Hagamos eso, hermanos. Y todo, hermanos, lo vamos a lograr en las manos del Señor, con la ayuda, con el favor y con la victoria que Dios ya nos dio en la cruz del Calvario. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Poniéndonos de rodillas, orando, clamando, hermanos, leyendo su palabra. Son armas poderosas, que una vez ya les dije, son armas poderosas que Dios las ha puesto en nuestras manos. Tenemos que hacer eso, hermanos. Así vamos a terminar, vamos a acabar con estos gigantes que quieren destruir nuestras vidas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque solo
Dios prepara nuestras manos para la batalla. Y el Espíritu Santo cambia, hermanos, tu interior, tu alma, tu mente. Tenemos que hacer todo eso, hermanos. Solo con el Señor vamos a tener la victoria. Y en su palabra lo dice, hermanos. Su palabra dice que nosotros no somos cola, sino cabeza. El Señor nos ha puesto como cabeza, hermanos, en este mundo, en esta tierra. Nos ha puesto como cabeza. Por eso en su palabra dice que nosotros no somos cola, sino cabeza. Que nosotros, dice, caminamos por encima y nunca por debajo, hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra. Y eso tenemos que tomar en esta mañana, esa palabra que viene de la boca del Señor. Y que toda victoria la hemos vencido, la hemos ganado por medio de la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Hermanos, espero que haya sido de bendición esta palabra a sus vidas y que Dios pueda darles la victoria en este día. Amén. Gracias. Que Dios los bendiga muchísimo.